Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos. En la vida espiritual, en la vida moral, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social, Dios nos ha bendecido y nos ha guardado hasta el día de hoy. En esta tarde yo quisiera hablarles con la ayuda del Señor sobre un tema muy interesante y es la siguiente. Una pregunta: ¿cuándo recibió usted a Cristo Jesús como su Salvador personal? En nuestra vida nosotros tenemos muchas dificultades para vivir la vida cristiana. Hay pruebas, hay tentaciones, y cuántas cosas se oponen a que nosotros vivamos una vida de triunfo, una vida de gozo, una vida de bendición. Muchas veces la persona o el creyente en Cristo, recién nacido en el Señor, le vienen, como dije, pruebas, que la familia no está de acuerdo con que usted se haya convertido al Señor y comienzan a atacarlo de una y de mil maneras. En el trabajo se burlan de usted, posiblemente en el estudio, ¿verdad? En la universidad o en cualquier lugar donde usted estudie, quizás se burlan de usted. A mí me sucedía mucho esto, pero cuando uno tiene plenamente su convicción en el Señor Jesucristo, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Una vez el apóstol Pablo dijo en Filipenses: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios, cuando nosotros queremos de veras ser fieles al Señor, entregarnos a Él, y Él da la fuerza, la capacidad para vivir una vida de victoria, una vida feliz. Quiero hablarles sobre la seguridad de la salvación. ¿Cómo puede el creyente en Cristo tener una seguridad de la salvación? Muchos dicen que la seguridad o la salvación se pierde. Pero yo quiero enfatizar, hermanos, que la salvación no se pierde. Quizá haya alguna contradicción. Muchos dicen que se pierde, pero la palabra de Dios me da la seguridad de la vida eterna. Quiero hablarles sobre 4 puntos importantes cuando nos habla precisamente de este tema que a todos nos interesa, hermanos, estar plenamente seguros de cómo salir adelante. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña, y es absolutamente verídica. Usted puede confiar plenamente en esa palabra, porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por mano humana, pero inspirada por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, la Biblia dice que si se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, usted es salvo. El asunto ahora es: ¿ha sido alguno o alguna vez, más que todo, ha ido usted alguna vez a Cristo Jesús
a pedirle perdón de sus pecados, convencido que es un pecador perdido y con destino a la condenación eterna, pero que Cristo Jesús vino a este mundo porque le amó y estuvo dispuesto a dar su vida por usted, sufriendo todo lo que la Biblia dice por salvar su alma. Y en cuarto lugar, si usted ya lo ha hecho de rendirse a Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice que usted es salvo. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, vamos a leer ahí, hermanos, con la ayuda del Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Esta es una hora que a todos nos da un poco de sueño, ¿verdad? Sobre todo cuando nos hemos desvelado un poquito. Yo considero mucho a las hermanas. Anoche oía a un hermano anciano que decía: se necesitan hermanas que se levanten a las 4 de la mañana porque hay trabajo en la cocina. Ay, pobrecita, decía yo, con este frío y tener que dejar la cama, ¿verdad? Irse a desvelar y con sueño. Ahorita deben tener un sueño muy profundo. Pero Dios las bendiga, hermanas, por su lucha, por su trabajo, que es maravilloso y de mucho valor en la presencia del Señor. Ustedes tendrán su recompensa, lo mismo que los hermanos que colaboran en diversas actividades. Capítulo 5 de 1 Juan, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y hermanos, nuestra seguridad está en un Cristo que murió. Cualquiera puede decir: bueno, Él murió, entonces se perdió toda esperanza. Los apóstoles a un principio así lo creyeron porque se habían olvidado de las promesas del Señor. Pero el Señor Jesús, de acuerdo a las Escrituras, Él resucitó al tercer día. Ya estaba escrito y Él mismo dijo también: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el Señor Jesús murió, es cierto, pero también, hermanos, al tercer día, con poder se levantó de la tumba y, hermanos, a los 50 días de haber resucitado, ascendió a los cielos. Y les dio la seguridad, porque cuando Jesús resucitó, llegó el momento cuando ya partía para el cielo. Una nube vino para llevarlo. Y dice que unos varones con vestidura resplandeciente les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una seguridad, una garantía para todo aquel que creyó en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a morir, excepto si el Señor Jesucristo viene primero y nos lleva. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no quisiéramos morirnos, sufrir el aguijón de la muerte. Quisiéramos más bien que el Señor viniera, transforme nuestros cuerpos y nos vamos. Fuéramos arrebatados, ¿verdad? Y así va a suceder. Demos el caso que el Señor Jesús viniera en este momento, pues nos va a llevar. ¿Creen ustedes que nos vamos todos los que estamos aquí? Yo hice una pregunta, pero ninguno contesta. Hermanas, ¿creen ustedes que todas se van a ir? Ninguna. Hermanos varones, ¿creen ustedes que se van a ir con el Señor? Hay unos cuantos. Pero ustedes tal vez estaban semidormidas. Les vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántas creen que se van a ir con el Señor? Bueno, está un poco flojo el amén. Me preocupa un poquito eso. Pero miren, hermanas y hermanos, qué dicha, qué bendición para nosotros el saber que tenemos vida eterna.
Y esa vida no nos la dio ningún ser humano, porque el ser humano falla en sus promesas. Pero estamos tratando con un Dios vivo y verdadero, con aquel que tiene la vida, tiene la potestad para dar la vida como tiene potestad para quitarla también. Y Él prometió que a los suyos los llevaría para que estuvieran con Él. Recuerden cuando dice allá en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Verdad? Para que donde yo estéis, vosotros también estéis. O sea que Él ha ido a preparar ese lugar para nosotros. Muchas moradas hay. No podemos imaginar en realidad cómo irá a ser esa morada que el Señor nos va a preparar. Como el apóstol Pablo decía, si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos en Dios una morada, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. Actualmente, así como vemos este templo hermoso, bonito, en fin, que dan ganas de venir, ¿verdad? Y tal vez usted pudo haber dicho por primera vez, esta va a ser mi iglesia, yo no me iré de aquí, me gusta aquí, me gusta el ambiente. Así decían allá en la capital, cuando vieron el templo y todo, llegaron hasta pastores de las iglesias vecinas y que llegaron a tomar fotos allá y dijeron, bueno, ahora sí que nos ganaron aquí los de la sala evangélica, miren qué templo el que hicieron es el más grande de toda la zona. Y bueno, nosotros no estábamos presumiendo de eso. El Señor nos dirigió para eso y se hizo, y la gloria sea para Dios. Lo mismo ustedes lo hicieron para la gloria de Dios, ¿no es cierto? No para competir con Juan y Pedro, no. Lo hicieron como Dios se los permitió hacer. Y todavía han estado trabajando, porque en las reuniones de estos días han sido precisamente para darle gloria a Dios y darle gracias por haberlos ayudado a terminar los trabajos que estaban pendientes. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Yo en lo personal me gocé mucho cuando me hicieron la invitación para venir. Me gocé, porque siempre he estado muy contento con ustedes al visitarles, trayéndoles algo de la palabra del Señor, y disfruto esa comunión con ustedes y con todos mis hermanos vecinos acá. Espero que Dios los bendiga grandemente y sigan adelante, hermanos. No pensar en que ya lo que se hizo pues ya terminó y ahora crucémonos de brazos. No, el creyente siempre va a estar pensando en algo hacia adelante, pensando en triunfar más, en crecer más. La obra del Señor no se detiene con lo poco que hicimos. La obra del Señor tiene que seguir creciendo. Si así lo hacemos, hermanos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Es decir, si lo hacemos en humildad y siempre pensándole darle gloria a Dios por todas las cosas. Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Estas cosas os he escrito para que a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué bendición de veras si tenemos esa convicción de nuestra salvación. Y luego también vemos acá, el inconveniente de muchas personas que se apoyan en sus propios sentimientos. Es decir, en vez de hacerlo con la seguridad de lo que dice la Biblia, simplemente ellos han tomado la decisión de hacerse creyentes. Pero ellos entraron al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en ellos. Por consiguiente, sus vidas no han cambiado, no han sido transformadas, porque eso es precisamente la garantía del Evangelio. Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. También lo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un inconveniente en la vida de muchos creyentes. Han tenido problemas en su vida
Y muchas veces han llegado como por una tentación de Satanás. Ha surgido la idea en su mente como que tal vez no son salvos por lo que les está pasando o por lo que han hecho o en fin. Hermanos, repito, la salvación no se pierde si usted la ganó en Cristo Jesús. Ya su nombre quedó inscrito en el libro de la vida y ninguno la va a borrar de ahí, ¿verdad? A excepción por algunas cosas muy determinantes que dice la palabra de Dios. No hace mucho platicábamos con una hermana en Cristo, una señorita que solicitó su bautismo. Y entonces nos dijo a los ancianos: hermanos, yo me quiero bautizar. Yo le preguntaba: ¿por qué usted dejó de asistir? ¿Por qué usted ya no se le dio acá y ya no siguió las cosas del Señor? Bueno, dijo, hubo muchos problemas en mi hogar y prácticamente me afectó mucho en mi vida espiritual, al extremo de que yo sentí como que la fe se fue apagando en mí. Y lo peor es de que yo sentí como que realmente ya no era salvo. Entonces, ¿usted en quién creyó? Y esto tomen muy en cuenta, señoritas y jóvenes. Yo asistí a la escuela dominical, oía la palabra de Dios, y como a la edad de 8 o 10 años, yo acepté a Cristo. Pero cuando uno es niño, a veces por emoción o algo por el estilo, levanta la mano y dice: yo acepto a Cristo. Pero ya cuando crecí y todo, las cosas fueron diferentes, porque ya el mundo se ve de otra manera, no con la inocencia como cuando uno es niño, porque ya cuando es joven y se despierta en uno el deseo por las cosas mundanas, es cuando ya viene el enfriamiento espiritual y se comienza a ver y poner énfasis en las cosas terrenales. Entonces, no sé, pero yo estaba de veras sin deseo de venir al culto, no leía la Biblia, no oraba y en fin, yo estaba perdiéndolo todo. Pero gracias a Dios, dijo, a través de los problemas tan fuertes que hubo en mi hogar, llegó el momento como que Dios me puso a prueba. ¿Seré salva o no lo soy? Si un día hice profesión de fe, ¿qué soy ahora? Y esa noche yo sentí el deseo de orar y me puse a orar. Y ahí realicé que posiblemente cuando era niña, lo había hecho por emoción. ¿O sabe por qué? Porque los otros lo hicieron, lo hice yo. Pero realmente yo no tenía seguridad de ser salva. Pero esta noche, dice ella, yo oré y le dije a Dios: Señor, yo quizá no soy salva, porque si no, no tuviera esta inseguridad, no me sentiría vacía, pero hoy me siento vacía. Entonces, Señor, si yo no te acepté de corazón en aquella ocasión, perdóname mis pecados. Pero yo te quiero recibir en mi corazón como mi Salvador personal. Yo no quiero vivir insegura. Yo no quiero pensar en que tal vez me voy a morir y me voy al infierno. Yo quiero saber que si soy salva, me voy contigo. Pero perdóname esta noche, pero ya no quiero estar así, no tengo paz. Y esa noche, con lágrimas, pedí perdón al Señor. Me rendí a Él y ahora me siento feliz. Y entonces me puse a pensar, bueno, entonces si yo soy cristiana, si yo soy del Señor, ¿por qué voy a estar fuera de la comunión con Dios? Yo necesito bautizarme. Muy bien, los ancianos le dijimos: bueno, hermana, gracias a Dios. Ahora sí está segura que si usted muriera hoy se va con el Señor. Sí, estoy segura. Ahora sí puedo decir que soy salva por la gracia del Señor. No podíamos objetar absolutamente nada en contra de su bautismo, sino por el contrario, una seguridad plena de su salvación. ¿Cuántas personas hay así como esta señorita
que hicieron su profesión de fe cuando eran niñas, cuando eran niños. Yo lo hice cuando era un niño, a los 9 años de edad. Mis padres cristianos, mi padre ministro evangélico. Y me decían los hermanos que llegaban, ¿usted por qué no acepta a Cristo? Si su papá es cristiano, es siervo de Dios, ¿y usted por qué no acepta a Cristo? Pero yo al principio no sentía mucho interés, todavía no. La palabra de Dios me llegaba, pero yo estaba duro de corazón. Hasta que un día, en un cultito familiar que tuvimos, por eso es muy interesante, mis hermanos, celebrar los cultitos familiares. No solamente mandarlos al culto, a la iglesia, no. Es necesario que les leamos la palabra de Dios en nuestros hogares y los hagamos responsables para que ellos sientan de veras la necesidad de tener a Cristo en su corazón. Pues una mañana que llegó mi padre a las 8 de la mañana, porque él trabajaba de las 7 de la noche a las 8 de la mañana. Y esa mañana que llegó, bueno, mis hijos, voy a desayunar, pero vamos a leer la palabra de Dios primero. Estaba mi hermana mayor y su servidor en una butaca, y ahí se puso él primero a cantar himnos con nosotros, y luego nos leyó la palabra y volvimos a cantar. Y estábamos cantando cuando yo sentí algo en mi corazón. No pude seguir cantando. Sentí algo tremendo que no había sentido jamás. Y me puse a llorar. ¿Qué te pasa?, me dice mi papá. ¿Quieres aceptar al Señor? Yo solo le hice seña de que sí, pero no podía hablar. Me ahogaba yo en mi llanto. A mis 9 años, pero yo, a pesar de ser un hijo del predicador, yo era un muchachito, pero que no era tan mansa paloma. Me veían muy serio los vecinos, familiares y todo. Este tu hijo tan bonito, se ve que es bien tranquilo. Ay, si supiera, decía yo. No era muy tranquilo. Pero solo mi conciencia me acusaba de que yo necesitaba de arrepentimiento. Y en esa mañana yo me arrepentí de mis pecados. Pero luego, cuando llegué a los 14 años, ya a esa edad comenzó a despertar en mí, porque el adolescente comienza a despertar en él, ya para irse formando ya como un hombre. Entonces, por eso de las hormonas, él va tomando ya su forma de joven, ¿verdad? Y en él se despiertan deseos ya, que podríamos decir, ya no son de un niño. Él ya comienza a sentir el deseo sexual y ya sus ideas comienzan ya a desarrollarse y a sentir interés por las señoritas, y total de que, uno se vuelve algo terrible. Entonces yo comencé a decir, bueno, qué cosas tan feas las que yo tengo, esos deseos y todo eso es el diablo, y yo estaba medio loco ahora y decía, ¿por qué me siento así? A lo mejor no soy hijo de Dios. Mi madre era muy cristiana, muy consagrada al Señor. Para mí fue una maravillosa consejera. Ella siempre siguió mis pasos. Ella siempre estuvo al tanto de mi vida. Y me dijo, Roberto, yo veo algo en ti. ¿Qué te está pasando? Yo te noto poco interés por leer la Biblia. Yo veo que tú casi no oras. No te noto deseo de ir al culto. Y comienza a decirme, sí, le dije, es cierto, es cierto. ¿Sabe qué, mamá? Es que yo siento tales y tales impulsos y toda aquí y allá. Mira, me dijo, eso es muy natural en ti como un hombre que eres. Pero ¿sabes qué? Entrégate al Señor. El Señor es el que te va a dar un control de tu vida para que tú no te pierdas como la demás juventud. Tú tienes que seguir las indicaciones del Señor. Pero lo primero que tienes que hacer es tomar la palabra de Dios, la Santa Biblia, léela. Acuérdate como dice la palabra de Dios. Y hermano, recuerdo muy bien,
recibí un regalo en la escuela dominical y ese regalo que recibí fue una Biblia. Y en esa Biblia había una dedicatoria. Roberto Juárez. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese texto se quedó tan impregnado en mi mente que me dice mi madre, esta palabra te guardará a ti del pecado. Pero si tú no la lees, el pecado te va a guardar del pecado, de la lectura de la Biblia. Comprendí esto. Y le comencé a pedir a Dios que me diera deseo de leer la Biblia porque no lo sentía. Me sentía hasta con vergüenza de decirle a Dios, dame deseo de leer tu palabra. Pero hermanos, me vino el deseo de veras, de leer la palabra. Y ahí fue cuando yo comencé a enterarme. Y sintió mi corazón a limpiarse más. Y hermanos, ahí fue cuando yo de veras le dije, Señor, si yo de niño no lo hice sinceramente, yo ahora sí te recibo en mi corazón. Yo no quiero tener inseguridad en mi salvación. Yo quiero estar seguro que soy tu hijo, que soy salvo por tu gracia, Señor. Límpiame de todo pecado. Y le confesé al Señor todo lo que había hecho, lo que era y lo que quería hacer. Hermanos, vino a mi corazón un gozo tan grande. Me sentí feliz, ya con libertad de leer su palabra, con libertad de orar y ser oído. Y hermanos, a los 15 años, yo estaba solicitando mi bautismo, porque de veras sentí que Dios había hecho obra en mi corazón. Y a partir de ahí, hermanos, puedo decir que me sentí el hombre más feliz para ser un joven. Sin embargo, ahí fue cuando el Señor me fue ya inspirando con el deseo de ser un siervo de Él. A los 16 años, yo ya comencé a dar mis mensajitos de 10 minutos. Jóvenes, sirvan al Señor, pero primero hay que entregarse a Él. Y si se entregan a Él de todo su corazón, el Señor va a comenzar a hacer obra en sus corazones y ustedes van a sentir esa inspiración, ese deseo, ese impulso por servir a su Señor. No servir al mundo y al pecado, sino servir al Señor. Y comencé a predicar. Mis mensajes, es decir, yo recuerdo muy bien un mensaje que di de la predicación del Evangelio, pero yo dije, Señor, yo no quiero ser un predicador que haga dormir a la gente, yo quiero despertar a la gente, dame sabiduría, Señor, dame poder, yo quiero hablar de tu palabra. Bueno, yo prediqué esa noche, pero sí les confieso que yo sudé, hermanos, como nunca en mi vida había sudado. Todo el cuerpo me sudó, desde la cabeza hasta los pies. Yo temblaba en el púlpito, temblaba. Pero menos mal que no me corté para dar el mensaje, lo di de 10 minutos. Pero después me sentí tan gozoso de haber servido al Señor. A los 2 meses volví a dar otro mi mensajito, a los 2, 3 meses otro mensajito. Yo nunca corrí para ser un predicador, no. Yo quise que poco a poco el Señor me fuera utilizando, me fuera levantando hasta llegar a ser un siervo de Dios. Y hermanos, bendito sea el Señor. El Señor hace cosas grandes y difíciles que nosotros no comprendemos muchas veces. Bueno, algo muy importante, hermanos, acerca de las Escrituras, que nosotros tenemos esa bendición de poderla escudriñar. Estamos ahí cerquita, en 1 de Juan siempre, capítulo 3, 14. 1 de Juan 3, versículo 14. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mas también, 1 Juan 3, 14. Por lo cual, oh amados, rectificando, hermanos, la lectura, dice: nosotros sabemos que tenemos
o que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto prácticamente nos lleva, hermanos, al punto de la comunión. Cuando uno no tiene a Cristo, no siente el deseo de relacionarse con el pueblo de Dios. Porque uno dice luego, ya me van a hablar que haga esto, que haga lo otro, que porque soy hijo del predicador, en fin, y uno le huye a los hermanos. Pero cuando uno de veras ama al Señor y siente el gozo de su salvación, uno comienza a sentir comunión con los hermanos, platica con los hermanos, se goza estando con los hermanos, con las hermanas, en la casa del Señor. Servir al Señor es un deseo vehemente que uno tiene de estar uno activo en la obra del Señor. Por eso dice aquí en el texto que leímos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esta es una realidad. Ojalá, hermanos, que esa comunión siempre la sintamos en nuestros corazones, porque eso es lo que nos va a dar mucha felicidad. Capítulo 5, 10, siempre de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy bien, este punto es interesantísimo, hermanos. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 16, ese texto nos dice: el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, usted va a tener la seguridad en sí mismo que es salvo, que tiene vida eterna, que es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted ora y usted goza de las promesas de Dios en su vida, de protección, de dirección, de inspiración y de todo lo que usted necesita para servir al Señor. Lo importante es esto, ¿verdad? Que usted sienta de veras que tiene el Espíritu del Señor. Maravilloso cuando la persona salva aborrece el pecado. Esta es una característica en el creyente. Cuando uno se convierte al Señor, le nace amor hacia Dios, amor hacia los hermanos, amor hacia la iglesia, amor a la palabra de Dios, y aborrece el pecado. Antes tal vez usted amaba el pecado, pero aborrecía las cosas de Dios. Las cosas cambiaron. Recordemos el texto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya su vida cambió, su vida es diferente. Ahora su vida es de bendición para sí mismo y también para los demás. Ahora, pensemos en esto, hermanos. 3 cosas importantes que debemos nosotros tener como normas en nuestra vida. En primer lugar, volvernos personas asiduas a la lectura de la Sagrada Escritura, es decir, leer la palabra. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Qué lindo cuando se lee la palabra de Dios. Es hermoso cuando, por ejemplo,
Usted es cristiano, supongamos que usted sea el único cristiano en su casa, pero usted lee la palabra de Dios, vive la vida de Dios. Aunque usted no evangelice a los demás, tal vez no tiene carácter o en fin para hacerlo, pero solo su testimonio es un mensaje vivo, es una Biblia abierta al mundo, una Biblia abierta a la familia, una abierta a los compañeros de estudio o compañeros de trabajo. Usted no tiene necesidad de hablar, su testimonio habla más elocuentemente que sus propias palabras. Hay quienes les gusta evangelizar mucho, pero tienen un testimonio muy malo. Y es hasta un obstáculo para la conversión de otras almas, porque la gente dice, bueno, ¿cómo habla del evangelio? Y vive una vida tan desastrosa. No, mejor no hable del evangelio si usted de verdad no se ha entregado al Señor. Preferible que no lo haga, pero viva una vida con Cristo nueva. En segundo lugar, rogar al Señor que fortalezca su fe, a medida que lee la santa palabra de Dios. Ahí nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2 y versículo 5, me voy a permitir leerlo, 1 Corintios 2, versículo 5, lo dice el apóstol Pablo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, ¿verdad? 1 Corintios 2:5. Y eso es cierto, el Señor nos va enriqueciendo poco a poco con el conocimiento de su preciosa palabra, y así poco a poco vamos creciendo más y más en el conocimiento del Señor. Y en tercer lugar, debemos hablar a otros de la palabra del Señor mediante el Señor nos ilumine a hacerlo. En cierta ocasión había un hombre endemoniado, el endemoniado de Gadara. Este hombre era temido por toda la gente porque sabían que era un hombre sin control, un hombre que rompía las cadenas, no lo podían tener preso con grillos, un hombre que era terrible, por eso vivía en el cementerio y así. Pero Jesús llegó al cementerio. Yo a veces me quedo admirado, ¿cómo Jesús llegó al cementerio? ¿Qué iba a hacer allí? Es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y había un hombre poseído de Satanás. Y ahí llegó Jesús precisamente. Y este hombre se acercó al Señor, pero después los demonios decían: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes que ver con nosotros? Apártate de nosotros. Satanás y el diablo no tienen comunión, no tienen ninguna relación. Por eso dice 2 Corintios capítulo 6, desde el 14 en adelante: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Nada, absolutamente. Satanás no soporta la presencia del Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Reprender a los demonios y salieron de aquel hombre. Y este hombre se quedó sin sentido ahí tirado, pero liberado de los demonios. Los demonios se fueron y le pidieron permiso al Señor para irse a inocular en una piara de puercos que había ahí, y se introdujeron en los puercos, y los puercos se despeñaron y se murieron. Pero el hombre quedó tranquilo. Cuando la gente venía a ver qué estaba sucediendo ahí, encontraron al hombre exendemoniado, ahora ya con ropa limpia, con ropa nueva, transformado. Qué cambio, hermanos, de veras, los que Dios hace, ¿no es cierto? El poder de Dios es maravilloso. Con el pecador, Cristo lo transforma, ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Y ahí cuando vio a aquel hombre, bueno, ya Jesús reinició la marcha
para ir a embarcarse y pasar al otro lado. Y entonces el muchacho iba detrás de él. Ahora imagínense, después que estaba pidiendo los demonios, aléjate de nosotros, Señor, no tenemos nada que ver contigo. Ahora el hombre va detrás del Señor, lo quiere servir. Ahora está inspirado por el Señor. Y Jesús subiendo la barca, y el hombre ya iba subiendo también. No, le dijo, no. Como quien dice, no le estaba privando de servirle, pero sí le dijo, no, anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre se fue y llegó hasta el lugar donde vivía y comenzó a hablar de Cristo y de su amor. La gente estaba sorprendida de ver a aquel que era un endemoniado, pero ahora era un siervo del Señor. ¿No les parece, hermanos, que es una maravilla? Parece que no les parece, ¿verdad? Pero a mí sí me parece que es algo extraordinario lo que Dios hizo con este hombre. Jesús lo transformó. Es lo mismo que puede hacer con nosotros. De ser tal vez personas que no tenemos aparentemente vocación para servir al Señor, pero media vez nos entreguemos a Él, Él nos va a utilizar en lo que sea su voluntad. Si usted puede predicar o solo va a hacer evangelismo personal, o usted quiere servir al Señor, puede aquí, hay mucho trabajo, o usted puede, ¿cuántas cosas no puede hacer usted? Todos podemos ser útiles al Señor en alguna cosa. Bueno, en esta tarde voy concluyendo, hermanos, con este mensaje y solamente quisiera hacerle una pregunta a mis queridos jóvenes y señoritas y hermanos en general. ¿Tiene usted inseguridad de su salvación? ¿Está usted inseguro de su salvación? Pudiera ser que usted hasta sea bautizado porque supo contestar las preguntas que le hicieron los ancianos antes de bautizarse, porque alguien lo preparó, le aconsejó cómo contestar las preguntas, pero no nacieron de su corazón. Y usted sabe que no se mintió a sí mismo, usted le mintió a Dios. Y nadie le puede mentir a Dios. Él mismo dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, no nos equivoquemos, pero si usted está inseguro, procure usted arreglar sus cuentas con el Señor. Si usted siente que no lo recibió en su corazón verdaderamente en aquella ocasión, hoy hágalo, pero con toda la sinceridad de su corazón, y usted se va a sentir feliz, dichoso, y va a sentir paz en su corazón, tranquilidad de que ya dejó de mentir y ahora de veras se va a entregar a Cristo. Yo le quiero decir algo. Allá han sucedido casos en la asamblea que algunas personas han tomado la comunión por años, de repente la dejan de tomar. Y cuando les preguntamos, mire, ¿qué le pasa? Ya varios domingos que usted no participa de la comunión sin ningún problema. Una vez me dijo una señora, mire, me dijo, le voy a decir la verdad, es que yo no he aceptado a Cristo. ¿Y cómo es que ahora hasta está tomando la comunión? Sí, me dijo, pero es que yo no acepté, sino que cuando en una conferencia había una fila y había unas amigas ahí que se iban a bautizar y me dijeron, venite con nosotras, vení a bautizarte con nosotras. Qué mal hecho esto, invitar a alguien que no es convertido. Venite, y la invitaron y la prepararon sin duda que era lo que tenía que contestar. Y los ancianos que no fueron tan cuidadosos de hacerle una pregunta verdaderamente, ¿cómo decir a ustedes? Una pregunta que tocara de ver a su corazón y preguntarle si era salva o no, en fin. Y luego dijeron, que Dios la bendiga, hermana, pase adelante. Y la pasaron y se bautizó. ¿Pero qué? La hicieron infeliz, porque esa muchacha no tenía paz en su corazón. No tenía paz.
hasta que confesó de veras que no era convertida, y pasó un tiempo hasta que dijo, ahora sí, quiero aceptar al Señor. Y lo hizo no en público, sino que nos llamó y hablamos con ella, los ancianos, y ahí aceptó al Señor, derramó sus lágrimas, pidió perdón al Señor por lo que había hecho. Se bautizó y ahí está la hermana, activa en las cosas de Dios, ya con libertad, porque es lo que sucede cuando uno está en Cristo, ya siente libertad para servir al Señor. Hermanos, ojalá que con esta enseñanza hayan algunos hermanos dispuestos de veras a arreglar sus cuentas con el Señor para sentir el gozo y la paz que tiene un pecador arrepentido. Esperamos que Dios bendiga su palabra.